La mayoría de las personas, incluyendo el pueblo de Dios, no le gusta estudiar la Biblia, le da pereza y siempre tiene excusas. Dice que porque no la entiende, que porque no le queda tiempo y etcétera. Pero muchos no la estudian porque dicen que es un libro de historia y a la gente no le gusta la historia, que es un libro de religión, etcétera. Pero la verdad es que es el manual de la vida. Y vamos a mirar en este estudio para qué nos sirve la Biblia y por qué debemos estudiar la Biblia. Y miremos en el libro de segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Empezamos mirando que es inspirada por Dios, es decir, que Dios se ocupó de dejar la Biblia escrita para que nosotros sepamos de qué manera es que nosotros debemos vivir en esta vida, en la vida natural, cumpliendo los roles que nos corresponden, pero también cómo tener una relación con Él, porque no nos podemos acercar a Dios de cualquier manera, porque lastimosamente estamos acostumbrados a eso y por esa razón entonces no tenemos la relación correcta con Él. Y empieza diciéndonos que es útil para enseñar. En la Biblia vamos a encontrar cómo hacer cada cosa en el mínimo detalle. Cómo descansar, cómo trabajar, cómo manejar el dinero, cómo ser un buen padre, cómo educar al niño, cómo amarlo, cómo corregirlo, cómo ser un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, un buen amigo, etcétera, etcétera. Entonces es útil para enseñarnos, o sea, ella es la que nos va a enseñar claramente cómo debemos hacer todas las cosas. Pero dice que también es útil para redarguir. Esto significa que cuando yo hago algo que no es correcto, empiezo a sentirme triste, empiezo a sentirme avergonzada, me redarguye. O sea que cuando yo miro la palabra o cuando la he estudiado y cuando cometo el error, ejemplo, las groserías, la gente es muy vulgar para hablar, pero la palabra nos dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Cuando una persona tiene ese mal hábito y encuentra esa palabra después de que dice una grosería, se va a sentir avergonzado con Dios. ¿Por qué? Porque recordamos que la palabra ya nos ha enseñado que eso está muy mal hecho. Entonces nos redarguye y eso es lo que hace que nosotros verdaderamente renunciemos a hacer lo que está mal hecho, porque ya sabemos que a Dios eso no le agrada. Para corregir. Entonces la palabra también me enseña cómo debo dejar los malos hábitos, las malas costumbres, cómo dejar el pecado, porque en la palabra me va a explicar, y volvemos al tema de la grosería, la palabra me está diciendo que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, sino la que sea útil, o sea que me corrige diciendo, mire, solamente hable la palabra que sea útil, o cuando habla de la mentira dice solamente hable la palabra que sea verdad, porque es con la verdad que nosotros debemos hablar siempre. Entonces la palabra me va diciendo cómo corregir aquello que yo estoy haciendo mal. Pero también nos dice para instruir en justicia. Esto de instruir es porque entonces en el proceso de estudiar la Biblia, yo voy sabiendo cuáles son los mandamientos, cuáles son las leyes de Dios, cómo agradar a Dios, cómo hacer la voluntad de Dios. Él me va instruyendo poco a poco, pero yo debo ser una persona juiciosa, disciplinada, estudiar la Biblia constantemente, todos los días, meditar en ella, porque de esa manera es que verdaderamente me voy a familiarizar con todo lo que la palabra me dice, me voy a familiarizar con el lenguaje de Dios, porque es que ahora nosotros formamos parte del reino de los cielos. Ya no podemos seguir usando el lenguaje que traíamos ordinario o vulgar y las costumbres que no corresponden a Dios. Pero también dice que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
y enteramente preparado para toda obra, buena obra. Esto me está diciendo es que entonces nosotros, a través de la palabra, vamos a saber cómo es que debemos obrar correctamente para poder decir que somos de Dios, porque es que si no formamos parte del plan de Dios y no hacemos la tarea, pues imposible poder beneficiarnos de todo lo que ya el Señor tiene para cada uno de nosotros. De tal manera que la Biblia cumple esa tarea, esas funciones, guiarnos a nosotros, enseñarnos, corregirnos, llevarnos a esa nueva vida que Dios tiene, porque en ellas también vamos encontrando promesas. Dios nos dice, no hagan esto y yo les doy aquello, o hagan esto que es bueno y yo les voy a enseñar. Él dice que Él nos da grandiosísimas promesas para que seamos capaces de renunciar a lo que está mal hecho y que realmente podamos caminar de la mano de Él. Vamos a estudiar otra función de la Biblia que lo encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nos está diciendo que la palabra es viva y eficaz, es decir, que cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra, hay un cambio interno en cada persona, hay una transformación. Es el único libro que, estudiándolo juiciosos, realmente nos lleva a abandonar todo lo que nos haga daño o lo que le hacemos y que le hace daño a otra persona. De tal manera que es viva, o sea, se cumple a cabalidad en el mínimo detalle. Por ejemplo, una persona que está angustiada, que está desesperada. En Isaías 41:10 dice, no temas que yo te ayudo. Otro texto nos dice, venid a mí los que están cansados, que yo los haré descansar. Eso se cumple. Mira, una persona cuando encuentra esos textos bíblicos y los muchos que hay, enseguida es como si se tomara algo que realmente le transformara la vida. Por eso es tan importante que la prediquemos. Es eficaz porque es instantáneo, es decir, empieza un proceso en cada persona que nunca más esa persona que realmente empieza a estudiar la Biblia puede ser igual. Se le quita el temor, la angustia, la zozobra, la amargura, el odio, el resentimiento, y empiezan a brotar en el corazón sentimientos nobles, humildad, se le va la soberbia, se vuelve una persona amable, una persona respetuosa, una persona responsable. Es viva y eficaz, no lo perdamos de vista. Pero también nos dice, más cortante que toda espada de dos filos. Porque cuando encontramos en la palabra, en toda la Biblia, lo que vamos mirando, y encontramos lo malo que nosotros hacemos, hace que enseguida nosotros nos demos cuenta de que algo no está bien en nosotros y que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo mal. Y enseguida esa palabra empieza a inquietarnos, empieza a moverse en nosotros de tal manera que quita todo aquello que está mal. Los vicios, una persona que ha sido drogadicta por mucho tiempo, que tiene adicciones del alcohol, del cigarrillo, de tantas adicciones y cosas que destruyen a la gente, esa persona es capaz, con la ayuda de Dios, a medida que va estudiando la palabra, a dejar todo eso si se lo propone. De tal manera que aquí la palabra me está diciendo que es más cortante que toda espada de dos filos. Va a cortar, va a limpiar, va a cambiar, va a erradicar lo malo que hay en cada persona. Dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu, porque una de las cosas que nos mueve es nuestra alma, nuestras emociones. Llega a ese lugar invisible que tenemos nosotros, donde está la voluntad, donde están los sentimientos, donde están las pasiones, donde están las emociones que nos alteran, y allí empieza Él a trabajar, Dios a trabajar a través de la palabra,
pero dice también que el Espíritu, porque nuestro espíritu, el espíritu de cada uno de nosotros, anhela conocer la palabra, vivir conforme a la palabra, porque fuimos diseñados espiritualmente. Nosotros somos semejantes a Dios porque somos también espíritu, y nuestro espíritu sabe que la única manera de verdad de conducirnos correctamente es a través de la palabra. De tal manera que hace que nuestro espíritu se despierte, se active, se mueva y tome la autoridad que le corresponde para que seamos capaces de renunciar a aquello que nos está haciendo daño y que está pervirtiendo los planes de Dios. Dice que también penetra las coyunturas y los tuétanos. Todo nuestro cuerpo se mueve, todo nuestro cuerpo se estremece con la presencia de Dios, y este cuerpo visible, que es este estuche que nos lleva a cometer errores, que nos pide cosas que no se pueden hacer. Pensemos en las adicciones. El cuerpo exige, le duele la cabeza, le duele el cuerpo, le da mareo, pero la palabra de Dios lo transforma, lo aquieta, lo calma, le quita ese deseo, hace que se vuelva apacible, tranquilo, y ya podemos tener control sobre él. Pero eso es a través de la palabra. También dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, que cuando nosotros estamos estudiando la palabra, encontramos el nombre de cada uno de nosotros. Cuando estamos estudiando y encontramos, aquí dice Rosalba, esto que está diciéndome es que yo no lo debo hacer, o al contrario, esto que me está diciendo que yo ya lo estoy haciendo bien, que seguramente debo mejorarlo. Entonces es algo que llega a nosotros. Y otra cosa es que en ese momento preciso que necesitamos algo, saber algo, enseguida la palabra nos llega a nosotros. Es como si estuviera conectada con nuestro pensamiento. Discierne los pensamientos y los sentimientos. De tal manera que esta es otra de las valiosísimas funciones que tiene la palabra de Dios: enseñarnos, guiarnos, formarnos, fortalecernos, para que podamos cumplir el propósito que Dios tiene establecido. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia, de tal manera que todas las cosas que nos digan, que sepamos, que no entendamos, vamos a ver si es conforme a la palabra, porque si no es conforme a la palabra, no existe y no se debe hacer, porque si no es bíblico, no lo hagamos, no participemos de eso, y no nos dejemos enredar la cabeza por quien no estudia la Biblia o medio la estudia y nos hace creer que estamos equivocados. Por eso debemos tener una disciplina de estudiar la palabra constantemente. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. O sea que Dios nos dice, estén atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. O sea, la palabra es la que nos trae luz a nuestro entendimiento, a nuestra sabiduría, a nuestro entendimiento espiritual, a nuestra inteligencia espiritual. Porque podemos ser profesionales y saber de muchas cosas, pero si no conocemos la palabra de Dios, lo que conocemos es nada. Porque lo que nos enseña la palabra nos sirve para esta vida y para la eternidad. Eso no significa que no estudie libros y que siendo un profesional no estudie los libros del tema que le corresponde a su profesión, y si quiere estudiar otros también, pero que sean libros que no están
que no sea ellos la prioridad, la sabiduría, el conocimiento más importante, porque el conocimiento más importante lo tiene la Biblia. Entonces debemos estar atentos porque es la que nos va a alumbrar el entendimiento. Dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es decir, que tengo que insistir y persistir hasta que lo entienda, hasta que me quede claro, hasta que realmente yo esté sabida de qué es y cómo es que funcionan las cosas en esta vida. Y para eso hay muchas personas preparadas. El Señor nos ha venido preparando a lo largo de los años. En mi caso, yo llevo casi 30 años estudiando la palabra de Dios constantemente, predicándola. Soy una persona que el Señor me ha capacitado. Sé que falta mucho, porque el único que se la sabe verdaderamente total es Dios. Pero aquí estamos para enseñarles, para guiarles hasta que ustedes, cada uno, tenga verdaderamente el conocimiento y ya no necesite seguramente ayuda, aunque nosotros todo el tiempo necesitamos ayuda. Nosotros como pastores y servidores estamos en constante investigación, hablando con personas que verdaderamente también saben que Dios les habla para que no cometamos errores. Y dice en el 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esto lo que nos dice es que la Biblia no es para unos cuanticos. La Biblia es para todo aquel que esté interesado verdaderamente en conocer a Dios y en conocerse a sí mismo. Porque cuando yo empiezo a conocer a Dios, empiezo a darme cuenta quién verdaderamente soy, cómo estoy, cómo debo cambiar, cómo debo mejorar. Entonces no es de interpretación privada. Es para todo el que realmente quiere estudiar la Biblia. Y dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Mucha gente cree, no, es que se la escribieron unos hombres. Sí, la escribieron un promedio de 40 hombres en el transcurso de más o menos 1000 años. Pero todos absolutamente por una sola persona, por un solo ser espiritual, que es el Espíritu Santo, que eso es lo que nos dice acá. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto nos dice que el hilo conductor de toda la Biblia es el Espíritu Santo, de tal manera que Él es quien inspiró la Biblia para que nosotros hoy tengamos el privilegio, el honor, la bendición de poder tener una relación con Él con claridad, tener una relación con Él con certeza. Pero es necesario que la estudiemos, es necesario que tengamos amor, es necesario que dispongamos nuestro corazón para que verdaderamente la palabra de Dios cumpla el propósito con el cual Él la tiene escrita y establecida. Y el Espíritu Santo es el que también nos la revela. De tal manera que cuando la vamos a estudiar, ¿qué debemos hacer? Pedir dirección al Espíritu Santo para que yo pueda entender la Biblia. Y si le voy a predicar algo a alguien también, para no ir a decirle una cosa que no es, porque eso puede llevar a una persona al infierno, es decir, que se va a perder en la eternidad. Y el plan de Dios es que todos lleguemos a Él. Amén. Démosle gracias a Dios por esta palabra y vamos a orar y vamos a pedir que no seamos negligentes en esto y que podamos realmente tomar una decisión seria de buscar a Dios conforme a su palabra. Amén. Padre bueno y soberano, en el nombre precioso y glorioso de tu Hijo Jesucristo y en el poder de tu Santo Espíritu que mora en nosotros, te damos gracias por esta palabra que hoy nos redarguye, que nos exhorta y que nos damos cuenta que no estamos haciendo la tarea completamente. Estamos entretenidos seguramente viendo historias en televisión, en las redes sociales, historias que no nos llevan sino incluso a perder la paz y la tranquilidad. Ayuda a estos tus hijos para que ellos entiendan y comprendan que la palabra es la herramienta valiosísima, la cual nos conduce por esta vida en una manera correcta, en un proceso de paz, de tranquilidad, de armonía, de gozo, y que nos lleva a la eternidad contigo, Padre. Sé propicio a las necesidades de cada uno de tus hijos, Señor, en esta hora. Hoy clamamos que derrames una unción especial, que los despierte, que todos sus sentidos espirituales se activen y anhelen con hambre y sed, con pasión, con anhelo tu palabra, Dios.
Ayúdale, Señor, tú conoces sus necesidades, Dios mío. Hoy clamamos, Señor, para que cada una de ellas sean resueltas y que puedan estudiar la palabra para que entiendan en dónde está el problema realmente, dónde radica y lo puedan solucionar, Padre. Bendice a tus hijos, Señor, en el nombre poderoso y glorioso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, Redentor y Salvador, y en el poder de tu Santo Espíritu que mora en nosotros. Te damos gracias, Padre amado. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo grande y poderosamente. Recuerden que en Cristo somos más que vencedores y que en Él siempre estaremos bendecidos, prosperados y en victoria. Inscríbete al canal Dios TV 2021.